¿Alguna pregunta de lo visto hasta acá? Por favor, el día de hoy vamos a iniciar con el análisis de potencia en corriente alterna para este próximo día, miércoles, dar una prueba. Entonces, listo, vamos con el concepto de potencia instantánea y potencia promedio. La potencia instantánea es el valor de una potencia o el valor de la potencia en un determinado instante o en cualquier instante de tiempo, ¿sí? La potencia instantánea no se puede medir, ojo, la potencia instantánea no se puede medir. Mientras que la potencia promedio, esa sí es la que nosotros la vamos a medir. Esa se la mide con el batímetro, ¿no? ¿Y por qué no podemos medir la potencia instantánea? Porque al ser una función variante con el tiempo, entonces va cambiando y por lo tanto no la podríamos o no podríamos determinar la potencia medida, si estamos claros, ¿sí? Entonces tenemos, repito, el concepto de potencia instantánea, no es nada más que el producto del voltaje en función del tiempo por la corriente en función del tiempo. Entonces, fíjense, aquí vamos a asumir que el voltaje tiene esa expresión, es igual a B máximo coseno de omega t más teta B, y que también la corriente I de t es igual a I máximo coseno de omega t más teta I. Entonces la potencia no es nada más que el producto de estas dos expresiones. Al multiplicar, ¿sí? Tenemos Bm por Im y por el producto de estos dos cosenos. Entonces nosotros este producto de los dos cosenos podemos transformarle en una expresión como esta de aquí, ¿no? A través del uso de esa identidad trigonométrica, quedándonos la expresión que tenemos a continuación. P de t es igual, ¿sí?, a la expresión que tenemos aquí como ecuación 11.5. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? No hay. No, sí. Creo que es sencillo, ¿no es cierto? No tenemos nada del otro mundo. Entonces, fíjense, este P de t tiene estos dos términos, ¿no? ¿Sí? Tenemos un medio B máximo y máximo coseno de teta B menos teta I, más un medio B máximo y máximo coseno de 2, ojo, omega t más teta B más teta I. ¿En qué se diferencian estos términos de aquí, el primero con este segundo de acá? Se diferencian simplemente por el hecho de que este es un valor constante, ¿sí? Tenemos que este término de aquí es un valor constante porque no depende del tiempo, mientras que el término de acá es un valor variable, es decir, depende del tiempo, porque aquí tenemos T. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí, bro. Sí. Ya, entonces, listo. ¿Eso qué significa? Si nosotros hacemos el gráfico de esta expresión, de la expresión 11.5, vamos a tener un valor constante que corresponde a la línea entrecortada. Y a partir de graficamos el segundo término, es decir, un medio B máximo y máximo coseno de 2 omega t más teta B más teta I, ¿sí? ¿Qué sería lo de aquí? ¿Sí? Entonces, eso es como resultante de sumar una constante más una función en el tiempo. Vamos con el concepto, ¿no? ¿Sí? Fíjense, la potencia instantánea cambia con el tiempo, por lo tanto es difícil de medir. Es lo que yo les mencionaba al inicio de la clase, ¿no? La potencia promedio, en cambio, es más fácil de medir. De hecho, sí, los batímetros corresponden o son el instrumento para medir la potencia. Y lo que hace es medir la potencia promedio. Por lo tanto, la potencia promedio en vatios
es el promedio de la potencia instantánea a lo largo de un periodo. Repito, ¿sí? La potencia promedio en vatios es el promedio de la potencia instantánea a lo largo de un periodo. Es decir, es igual a 1 sobre t integral de 0 a t de p de t de t. ¿Dónde habremos visto a ver esta expresión? Jóvenes. No sé si todos, pero la mayoría ya debe recordarse donde lo hemos visto. En sistemas lineales, pues jóvenes, este corresponde al valor A sub 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan que A sub 0 era igual a 1 sobre t integral de 0 a t de f de t y decía yo en mi explicación que A sub 0 corresponde al valor promedio o a la componente de DC o de continuo. ¿De quién? De la función f de t. ¿Sí? ¿Se recuerdan, jóvenes? Bueno, los que se recuerden, ¿no? Entonces, veamos. La potencia promedio, repito, la potencia promedio en vatios es el promedio de la potencia instantánea a lo largo de un periodo. Y este valor es el que mide o se mide a través de un batímetro. ¿Sí? No se olviden, ¿no? Este corresponde a la potencia promedio, ¿sí? Y es igual a la potencia instantánea a lo largo de un periodo, el promedio de la potencia instantánea. Si nosotros sustituimos aquí, fíjense, decimos 1 sobre t integral de 0 a t de p de t, pero p de t es b de t por i de t, es decir, aquí reemplazamos, ¿sí ven? P de t, ¿sí? Aquí está, ¿no? Sería todas estas expresiones que tenemos acá, ¿sí? Al reemplazar esto, repito, ¿sí? Tendríamos que integrar entre 0 y t el producto este que habíamos visto, ¿no? Que les decía, ¿sí? Todo esto, que sería P de t, que sería, ¿sí? P de t por I de t. Y reemplazamos simplemente, ¿no? El B de t que tenemos acá y el I de t. Y vamos integrando entre 0 y t. Fruto de esta integral nos queda, ojo, el siguiente término. O la siguiente expresión sería. Nos queda que, ojo, de todo esto, ¿no? Nos queda que es igual a un medio Bm por Im coseno de teta B menos teta I. Ese es el resultado. Entonces, fíjense, nosotros si hacemos el análisis fasorial de esto es prácticamente el producto de dos números complejos, ¿sí? Y resulta que nosotros vemos que cuando multiplicamos dos números que están en coordenadas polares, se multiplican sus magnitudes y sus argumentos o el ángulo se suma, pero aquí tenemos que se están restando, entonces simple, ¿no? Entonces por eso es que el texto lo dice, esto es igual a un medio de B por I asterisco. ¿Qué significa ese I asterisco? Significa, ¿sí?, el ángulo negativo o el ángulo conjugado. ¿Sí está claro? ¿Sí? Sí, bro. Entonces tendríamos que esto es igual a un medio de Bm y M teta B por teta I, menos teta I, perdón. Esto estaría escrito en forma de fasor, igual lo de acá, ¿no? Estaríamos hablando que esto es igual a un medio. Tendríamos Bm con el ángulo de
teta B menos teta I. Menos teta I, ¿sí? Entonces esto es igual a 1 medio BM por IM asterisco. ¿Sí está claro? Sí. Por el conjugado. Si nosotros a su vez, ojo, desarrollamos este número que está en coordenadas polares, es igual a 1 medio de BM y M, coseno de este ángulo que sería de teta B menos teta I, más 1 medio BM y MJ, ¿sí? Tenemos acá, seno del mismo ángulo, teta B menos teta I. En donde la parte real, ¿sí? La parte real corresponde o se conoce como la potencia promedio, ¿sí? Se conoce como la potencia promedio. ¿Sí estamos claros? No se olvide que un número complejo, cuando está en coordenadas polares y lo pasamos a coordenadas rectangulares, tiene su parte real y su parte imaginaria. La parte real de esta expresión va a corresponder, repito, a la potencia promedio, ¿no? ¿Listo? Entonces no olvidarse, ¿no? Tenemos que la potencia promedio es igual a 1 medio de B por I asterisco. En donde la parte real, 1 medio, ¿sí? De la parte real de B por I asterisco sería igual a 1 medio de B, M y M cos de teta B menos teta I, que es lo que teníamos acá, ¿sí? Ahora vamos a hacer o a considerar unos casos especiales, por ejemplo. ¿Cuál sería un caso especial en el caso de que el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente sean iguales? ¿Dónde sucede eso o cuándo sucede eso? Cuando estamos alimentando con un voltaje sobre una resistencia y provocamos una corriente. Esta corriente va a estar en fase con el voltaje, por lo tanto el ángulo es igual, es decir, la diferencia es cero. ¿Sí? Entonces hablamos aquí, teta de B es igual a teta de I. ¿Y eso dónde sucede? Simplemente esto sucede en una resistencia, por eso está aquí. Sería I al cuadrado por R. El concepto aquí, ¿no? Fíjese, voy a poner acá, me voy a venir de aquí, me voy a venir acá, para que usted se acuerde. ¿Sí? Entonces, si teta B es igual a teta I, usted tendría que P es igual, vamos a poner así, sería P es igual, ¿sí? Así sería 1 medio de BM por IM coseno de 0 grados. ¿Por qué 0? Porque teta B es igual a teta I, entonces se anula, entonces coseno de 0 es 1. Entonces decimos que P es igual, ¿sí? 1 medio de BM por IM. ¿Sí? Esto en una resistencia, en un resistor. Pero no se olviden que en un resistor tenemos que voltaje es igual a I por R. Si le trasladamos a su vez esto aquí, tendríamos que la potencia entonces sería igual a 1 medio. Sería BM, sería igual a IM por R. Entonces sería IM, eso, por R y por IM. Sería igual a 1 medio, ¿sí? 1 medio de IM al cuadrado
por R. ¿Sí? Y esto a su vez es igual a 1/2, que es lo mismo, ¿no? Valor absoluto de I al cuadrado por R, ¿sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Y lógicamente debemos recordarnos que I elevado al cuadrado es el producto de I por I asterisco, ¿no? Sí, I por I asterisco. No se olvide que siempre I asterisco es del conjugado, ¿sí? O sea, aquí tenemos que el módulo de I, valor absoluto de I al cuadrado, será igual a I por I asterisco. ¿Sí? Vamos al segundo caso. Este es el caso 1, ¿no? Tenemos aquí caso 1 y el caso 2. El caso 2 sería si el ángulo del voltaje respecto de la corriente es igual a más o menos 90 grados. Como acá, ¿no? Entonces ahí hablamos de un circuito puramente reactivo. Y tendremos que la potencia igual reemplazando aquí. Tendremos que la potencia es igual a 1/2 PM y M, ¿sí? Coseno. Fíjese lo que me dice, que sea más menos 90. Vamos a ponerle nosotros coseno de más menos 90. ¿Cuánto es el coseno de 90? Jóvenes. 0. Excelente. Es 0. Por lo tanto, la potencia será igual a 0 vatios. ¿Sí? La potencia será igual a 0. ¿Alguna pregunta, por favor? Inge, o sea que siempre el asterisco tiene que ir con términos de la intensidad de I, ¿no es cierto? A ver, pero lo que quisiera que para la sala, es decir, para todos, esté claro por qué apareció el asterisco. ¿Sí está claro para todos por qué apareció el asterisco? No es que el libro se inventó o yo me inventé. A ver, voy a pintar aquí el... A ver... sí, vamos con el asterisco. Sí está claro para todos, sino con un ejemplo para explicar. Un ejemplo, Un por favor. ejemplo. Ya, miren. Voy a suponer que yo tengo lo siguiente, digo, voltaje es igual... Voy a suponer que tengo que vale 3 con ángulo de 40. Y digo I, ¿sí? Es igual a, qué sé yo, 5 con ángulo de 30. Ahí viene el error de muchos de ustedes, ¿no? Dice potencia es igual a V por I. Entonces dice usted, dice potencia es igual a 1/2 de V por I. ¿Sí? Entonces dice, esto 1/2, dice, este corresponde al V máximo, ¿no? Sería 3, ángulo de 40, que multiplica a 5, ángulo de 30. Entonces, ¿usted qué dice? Dice 5, 3 por 5, 15 sobre 2. Dice, ya, esto es 7.5. Dice 30 más 40 más 30, dice 70. ¿Sí? La magnitud está muy bien, el ángulo está mal.
¿Sí está claro? Entonces, ¿por qué le pone el I asterisco? Y ahí viene la razón, ¿no? El I asterisco, fíjese. Después de haber desarrollado todo este producto, ¿sí? No se olvide que el concepto dice, ¿dónde está? Ah, y aquí está. Dice, la potencia promedio es el valor o es el promedio de la potencia instantánea. ¿Y cómo calcula el valor promedio de la potencia instantánea? Dice igual a 1 sobre t integral de 0 a t de p de t y t. Pero p de t era igual a b de t por i de t. Y b de t a su vez es, aquí tiene, fíjese, Pm cos de omega t más teta b, e i de t dice Im cos de omega t más teta i. Hasta ahí quisiera que esté claro. Sí. ¿Sí? Entonces, fíjese, si nosotros reemplazamos aquí, ustedes me dijeron que sí estaba claro, pero ahora veo que no. Si yo calculo el valor promedio, digo potencia igual, digo 1 sobre t, integral de 0 a t, de p de t que era igual a b de t por i de t, o sea, y b de t valía b máximo cos de omega t más teta b más teta del voltaje, ¿no? Por b de t que a su vez es, perdón, por i de t que a su vez es i máxima, sí, coseno de omega t más teta i por dt. Si nosotros desarrollamos el producto de esto sería, fíjense, sería Bm y M, voy a poner ahí para que usted se acuerde, ¿no? Tendríamos, sería igual a 1 sobre t integral de 0 a t Pm por Im por, y ahí va. Tenemos el producto de dos cosenos. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Coseno por coseno, ¿sí o no? Sí. Sí, bro. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos ese coseno? Digamos, le hacemos un coseno más simple, ¿no? ¿Sí? Entonces, vea, digo, coseno de A más B de A menos B, más menos B voy a poner, digo, esto es igual a coseno de A cos de B. Ya aquí voy. Parece que esa B está fea. ¿Sí? Cuando es más es menos y cuando es menos es más. Entonces cambia. Menos más, seno de A, seno de B. ¿Sí? Entonces, ahora tengo aquí coseno menos más ahora. Sería cos de A, cos de B. Ahora sería más menos
¿Sí me están siguiendo o no, jóvenes? Sí, bro. Sí. Seno de A, seno de B. Si yo sumo estas dos expresiones, ojo, si sumo o si resto, como sea, como quieran verlo, ¿sí? Veamos qué me queda, vea. ¿Qué tengo aquí, vea? ¿Dónde está? Tengo el producto de 2 cosenos de B. Tengo coseno por coseno, porque si ve, a ver esto de aquí, voy a ponerle así. Rehacer, deshacer. A ver cómo hago rehacer eso. Listo, ya. ¿Qué pasó? Ahí está. Ya, aquí va. Fíjense. Ay, caramba, ¿dónde está? Ahí fue, ya. No se olviden, aquí tengo BM y M. Tendría cos de omega T más teta B. Así voy a ponerle, ¿no? Cos de omega T menos teta I por dt. Esta sería la expresión que viene de multiplicar esto aquí acá abajo. ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces solo tengo aquí el producto de 2 cosenos. ¿Sí? Coseno de, si quieren, podríamos ponerle que este sea A y este sería B. Si quieren verlo así. ¿Sí? Cos de A, cos de B. Cos de A, cos de B. Entonces sumo. Voy a sumar. ¿Por qué voy a sumar? Porque quiero el cos de A, cos de B. Entonces si yo sumo, ¿qué me quedaría aquí? Me quedaría esto. Me quedaría... Perdón, aquí está. Se desconecto esta parte. Ahí fue ya. Entonces tendría así, ¿no? Tendría estos dos sumando. ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, bro. Y esto sería igual a 2 veces cos A, cos B. ¿Sí? O sea, aquí me quedaría cos de A más menos B más cos de A menos más B igual a 2 cos de A cos de B. Porque estos términos se anulan, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está claro? Tienen diferente signo, ¿sí? Entonces, quiero saber esto cuánto vale. Entonces, no voy a seguir escribiendo porque me voy a pasar la hora haciendo algo que es evidente, ¿no? Entonces tendría, por favor, prestarán atención, sería cos A cos B sería igual, este 2 paso a dividir a esta suma de acá, sería igual a 1/2, ¿sí? Abro llave, sería coseno de A más menos B, más coseno de A menos más B. ¿Eso sí está claro? Sí. Sí, bro. Entonces, eso es lo que hace acá el texto, ¿no? Entonces sería, fíjese, dice 1/2 BM cos, ¿sí está claro? Entonces, tenemos estos términos. Tenemos, aquí sería, fíjese, dice que es igual a 1/2 de cos A más menos B. Entonces, aquí sí ya vamos a poner de la siguiente manera. Entonces, tengo aquí el producto, sería, fíjese, sería igual a 1/2, abrimos paréntesis, ¿sí? Coseno sería de A más B, entonces sería 2 omega T, ¿sí? Prestarán atención acá, ¿no? ¿Sí?
sería 1/2 BM y M cos, ¿sí? Sería A más menos B. Sería 2 omega T, que tengo acá, más teta B, más teta I. Eso sí está claro de dónde sale, sino para desarrollar, no importa, finalmente voy a perder la hora. Sería, esto es, bueno, pongámoslo así. Cos de A más menos B más cos de A menos más B. Ahí está, ¿cierto? Sí. Entonces, cos de A por cos de B es igual a 1/2 de esto. Sí, está claro. Ahora sí. Entonces, voy a aplicar acá. Entonces, voy a desarrollar, ¿no? Sería P de T por I de T, tengo es igual a 1/2, ¿sí? 1/2 coseno, ¿sí? Está claro que estos dos son los que ven el paréntesis, jóvenes. Sí, profe. Eso, sí sería. Eso quería que estén claros ahí. Ahora, permítanme borrar para continuar. ¿Dónde está mi lápiz? Listo, ya. Entonces, fíjense, repito, mi función es, los dos tengo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, aquí tengo. Aquí está mi expresión. Ya, es. Voy a multiplicar coseno por coseno. Es lo que les decía. Entonces, digo, P de T. Entonces, ahora sí voy a borrar este que está en rojo para que... Ya, ahí está. Si no, me va a dejar. ¿Sí? Entonces digo, P de T es igual a 1 sobre T integral de 0 a T y desarrollo esto. Desarrollado esto me dice que es igual, ¿sí? Me dice que es igual, prestarán atención, es igual a 1/2 BM y M, ¿no? ¿Sí? Coseno, primero, sumamos o restamos, me da lo mismo. Sumemos y luego restemos, ¿sí? Entonces me da, sería, este ángulo sería de A más B, ¿sí? Omega T más omega T, ¿cuánto me queda, jóvenes? Omega T. 2 omega T. Eso. O sea, antes de que si no les veo que de pronto, así sería tata, integral de 0 a T, ¿sí? BM y M. Ya, entonces, me quedaría así, sería un medio, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde está mi lápiz? Aquí está ya. Este es igual a 1 sobre T. Voy más rápido, ahí sería. Esto, ojo, esto de aquí me queda como 1/2 el BM y M. Eso, ahí está bien, ya, ahí sí sería. Nos daba coseno de A más B
Esto era así, tan, tan, más, creo que ahí está mejor. Coseno de A menos B, eso, ahí mejor. Por dt. ¿Listo? Sí está claro, recién estoy desarrollando el coseno de A por coseno de B. De acuerdo a lo que desarrollé acá, era un medio, solamente que como está BM por M, le estoy ordenando nada más, sería un medio, BM y M. Las llaves que yo puse acá, ¿se acuerdan del lado izquierdo? O sea, coseno de A más B más coseno de A menos B, ¿sí? Entonces ahí sí sería un medio, 1 sobre T, perdón, este es entre 0 y T. Aquí sería integral entre 0 y T. De un medio. Quedaría BM y M. Quedaría multiplicado por el primer paréntesis, sería coseno A más B. Tengo que sumar los ángulos. Omega T más omega T sería ¿cuánto? 2 omega T. Más teta B. Menos teta I. Luego el mismo relajo. Más un medio. Integral entre 0 y T. Perdón, aquí es un T. 1 sobre T. Sería así más 1 sobre T integral entre 0 y T, ¿sí? De un medio BM y M coseno, ¿sí? Eso. Coseno, dice ahora de que de A menos B sería omega T menos omega T. ¿Qué pasa? Se elimina. Luego tendría ¿cuánto? Teta B menos teta B. Perdón, aquí un lapsus, aquí sería teta B menos teta I, ¿no? Menos teta I. Jóvenes, perdón, aquí un segundito, aquí es más. Porque aquí es coseno de omega T más teta I, yo le he puesto omega T menos teta I. ¿Sí? ¿Está claro? Aquí es más. Eso, ya. Entonces, omega T menos omega T, perdón, sería omega T más omega T, este A más B, sería 2 omega T más teta B y más teta I. Listo, ahí está. Y el otro sería A menos B, sería omega T menos omega T, 0 teta B menos teta I. Listo, ahí está, y por dt. Y este también por dt. Que es el que tenemos aquí, esto de aquí. ¿Sí está claro? ¿Sí? Sí. Ya, entonces, a lo que se refiere es lo siguiente, ¿no? Nosotros esto podemos sacar fuera del diferencial porque finalmente es una constante. Todo esto, ¿no? Un medio es constante, BM es constante, IM es constante. Y coseno de teta B menos teta I es constante, sale fuera de la integral y me quedaría 1 sobre T integral de 0 a T del diferencial. El integral anula el diferencial y lógicamente al reemplazar el intervalo T se anula con el T, quedándome un medio BM y M cos de teta B menos teta I, que es este. ¿Sí? Justo ver lo que digo. ¿Está claro? Sí. Pero al integrar, esta integral anula el diferencial y esto me quedaría entre 0 y T.
reemplazo, entonces sería t menos 0 es t y t con t se elimina. Por lo tanto, la parte constante me queda 1 medio Bm cos de teta b menos teta i, que es lo que está acá. A eso es lo que quería llegar. ¿Sí estamos claros? Sí, pues. ¿Sí? Entonces, ¿pero eso qué significa? Esa es la parte importante. Ahora sí voy a borrar todos los dibujos. La parte importante es esta, y ahí va el porqué, el asterisco. Si estamos hablando de un producto, ¿sí?, de números complejos que están en polares, lo lógico es que aquí se sume. Pero de acuerdo al desarrollo resulta que salió como signo negativo. Entonces, por eso es que le ponemos el asterisco. No sé si ahora sí está claro. Sí, ¿Cómo se puede eso demostrar? Sencillo, fíjese. Si yo tengo un número z, vamos así de simple. Digo 1 más j. Esto en polares, ¿a qué es igual? Sería raíz de 2 ángulos de 40i 5. Z asterisco sería igual a ¿cuánto? A 1 menos j, es decir, el conjugado. Y esto sería igual a raíz de 2 ángulo de ¿cuánto? De menos 40i 5. ¿Ya estamos claros? El signo negativo en el ángulo indica que corresponde al número complejo conjugado. Ahora sí está claro. sí, pues. Sí, Ya, entonces es la razón por la que vine acá. Entonces, como aquí tenemos una expresión matemática, ojo, que dice que es igual a 1 medio Bm y M con ángulo de teta B menos teta I, entonces esto al desarrollar en rectangulares sería 1 medio Bm y M cos del ángulo S. ¿Cuál es el ángulo? Teta B menos teta I, más, ¿sí?, J sen del ángulo teta B menos teta I, ¿sí o no? Tengo parte real, parte compleja. La parte real es justamente la que está acompañando al coseno. Entonces decimos, la potencia promedio entonces será igual a 1 medio de la parte real, ¿sí?, de este producto B por I asterisco, y que corresponde a lo de acá. Que aparentemente es como que está redundando aquí. Sí estamos claros, jóvenes, ahora sí. ¿Sí? Entonces ahí viene el análisis. Decimos que cuando el teta B es igual a el ángulo del voltaje es igual al ángulo de la corriente. ¿Cuándo pasa eso? Eso pasa cuando tenemos nosotros alimentando una fuente a un resistor y provoca una resistencia que está en fase. ¿Con quién? Con el voltaje. ¿Sí? La corriente está en fase con el voltaje. Por lo tanto, se puede poner es igual a 1 medio Bm y M. ¿Sí? Ya no necesito poner y asterisco. ¿Por qué? Porque el ángulo es el mismo, ¿no es cierto? Entonces tengo es igual a 1 medio de M al cuadrado por L. Eso es todo. ¿Alguna pregunta, por favor? Y también les indiqué que cuando el ángulo, ojo, es más o menos 90 grados del coseno de ese ángulo es 0, por lo tanto, la potencia reactiva, ¿sí?, la potencia reactiva es 0. Y ahí viene la conclusión, fíjese. Una carga resistiva absorbe potencia todo el tiempo, mientras que una carga reactiva absorbe una potencia promedio nula, ¿sí? Absorbe una potencia promedio nula. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? Ya, listo. Aquí tenemos un ejemplo. Fíjese, voy a explicar el ejemplo y luego desarrollamos el que está propuesto.
tenemos este voltaje y tenemos esta corriente. ¿Sí? Fíjense, tenemos que encontrar la potencia. Dice, halle la potencia instantánea y la potencia promedio. La potencia instantánea, ahí sí no es nada más que el producto de P de T por I de T. Así de simple. Entonces decimos P de T es igual a B de T por I de T. Tengo el I de T, ¿sí? Multiplicado por el I de T sería 120 por 10, me queda 1200, ¿sí? Sería coseno de la suma de los dos ángulos, ¿sí? Más el coseno de la resta de los dos ángulos. Ya cuando tengamos acá, entonces decimos coseno de 377t más 45 por coseno de 377t menos 10. Ahí está recién de forma expresa el producto de B por I. Desarrollamos este producto de cosenos, entonces decimos es igual a un medio, ¿sí? Un medio coseno de este ángulo más de este ángulo y de este ángulo menos de este ángulo. Así de simple. Entonces decimos potencia es igual un medio por 1200 sería 600 coseno de 2 omega t, ¿se acuerdan? ¿Qué teníamos así? Teníamos, sería 2 omega t, o sumamos simplemente estos dos ángulos. 377 más 377 me da 754, más 45 y más menos 10, en este caso más 35. Luego sería más el coseno, ¿sí? Eliminamos estos dos. Luego sería 45 menos 10, sería 55. Ahí está. La parte real corresponde a la potencia promedio, es decir, 600 por coseno de 55 está aquí. Y la otra me queda, la otra componente que sería 600 coseno de 754t más 35. Esa es la que está en función del tiempo. La parte constante es la potencia promedio y esa está medida en vatios y es lo que me entrega el vatímetro. ¿Alguna pregunta? Ahora, si quisiera usted aplicar la fórmula, la potencia promedio que era igual a un medio de Bm por Im por, ¿sí? Coseno de teta B menos teta I. Se reemplaza un medio, Bm vale 120, Im vale 10, coseno de 45 menos 10. Y ahí está el valor. ¿Listo? Lo mismo que teníamos acá, vean. ¿Sí? Es esto de aquí. ¿Sí? Ese corresponde a la parte fasorial de esto de aquí, de la parte constante, Ahora vamos acá. ¿Sí? Queremos sacar, dice, calcule la potencia instantánea y la potencia promedio absorbidas por la red lineal pasiva de la figura 11.1. ¿Sí? ¿Cuál es? De la red pasiva 11.1, ¿cuál será la red pasiva que no le veo? Red pasiva, ahí debe estar. 11.3. Figura 11.2. Y aquí está, figura 11.1. ¿Sí? Pues siempre, ¿no? Tenemos una red lineal pasiva, tenemos nuestro voltaje y nuestra corriente. Calculemos, a ver. Nuestra potencia instantánea, ¿qué será igual? Es P de T por I de T. Tenemos que nuestra P de T es igual
a B de T, ¿sí? Por I de T. B de T por I de T, ¿sí? Si usted quiere, ¿dónde está? Si usted quiere, puede multiplicar B de T es 80 coseno por I de T que vale seno. Sí puede, sí está claro, sí. Solamente que hay que tener presente nada más que ya no podría aplicar la ecuación que ya le hemos venido aplicando, sino que tendrá que desarrollar esto. Pero mejor de una vez si al I de T le transformamos a coseno, ¿sí o no? Jóvenes. Decimos esto es 15 coseno de 10T. ¿Sí? Estamos aquí abajo, en el seno positivo. Nos vamos acá y regresamos. Sería menos 90. Más 60 menos 90 me queda menos 30. menos 30. ¿Sí? La potencia promedio, que se calcula potencia instantánea y potencia promedio. La potencia instantánea de una vez. Vea. Ya esto es ya como aprenderse de memoria. Dice, ¿sí? Es un medio, ¿sí? O B de T por I de T, que le da lo mismo, ¿no? Dice un medio de B máxima, ¿cuánto vale? 80 por I máxima, que vale 15, coseno, ¿sí? De teta B, que vale ¿cuánto? Vale 20, ¿sí? Menos, ¿sí? Menos 30. ¿Sí está claro? A ver, teta B, ¿dónde está teta ahí? Sería, a ver, un medio, B máximo, ¿dónde está B máximo? Vale, ¿dónde está? 80 y máximo vale 15, muy bien. Vale 15. Está coseno, ¿sí? De teta B menos teta I. Teta B vale 20, ¿sí? Y teta I vale menos 30, ya está muy bien. Más un medio 80 B máximo y máximo por el coseno. Omega, ¿dónde está? Vale 10 por 2, sería 20 omega T. Omega T, ¿sí? Más teta B, que vale, ¿dónde está? Más 20. Más teta I, que vale menos 30. ¿Ya? P de T, esta es la potencia instantánea. ¿Por qué? Porque está en función del tiempo, por eso se llama P de T igual. 80 para 2, 40 por 15, 600, ¿no es cierto? 600 por coseno de, multipliquen por coseno de 50. ¿Cuánto da? 600 por coseno de 50 igual. No están complejos, que vayan a modo 1. Sí sería 600 por coseno de 50, chin, listo. 385.67. 385.67, ¿no? Punto 67
más 600 cos de 20 omega t. No, aquí estoy mal, no, aquí sería 20t nomás, y el omega es el... Sí, perdón. Vamos aquí. Ay, caramba. Eso. Ay. Ahí fue. Sería 20t más. Sí está claro por qué, ¿no? Porque es aquí, es 2 omega t, pero omega t vale 10 por 2, sería 20t. ¿Sí? Sería 20t menos 10 vatios. Toda esta expresión es la potencia instantánea. Y debe estar por aquí. Aquí está. $385.7 más 600 coseno de 20t menos 10 vatios. Ahí está. Y la potencia promedio es el valor que está aquí, la constante. Ese es. Este es igual a... Algunos textos les llaman con P mayúscula. Entonces P ha sido igual a ¿cuánto? 385.67 vatios. Liquidado. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Sí. Ya la próxima clase terminamos lo que es de potencia y yo creo que el jueves damos prueba. Miércoles tenemos clases. Miércoles terminamos con este capítulo y jueves damos la pruebita y un trabajo. Si no hay preguntas, muchas gracias. Muchas gracias, Inge. Por favor, lean, tenga la onda. Lean, es importante. Inge, una preguntita. Dime. Justo ahorita estaban escribiendo en el chat del grupo que el miércoles no hay clases, entonces nos Sí. tenemos que conectar por la vacunación. Por la vacunación. Ajá, dicen que el miércoles desde las 2 Mientras a mí no me indiquen nada por, digamos, de manera documentada de la facultad, en principio tenemos clases. Ya, Inge. Sí, salvo si me llegaran a indicar algo, yo mismo les comunico. Ya listo, Inge, gracias. Ok, gracias, hasta luego. Hasta luego. Cuídense, por favor.